Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión, siempre tratando de traerles lo mejor en información, análisis, y hoy no va a ser una excepción. Bueno, como siempre le ofrecemos su cafecito, su tecito y que estén muy tranquilitos en su casa, en su oficina, donde quiera que estén viendo este programa, y si lo tienen diferido, porque mucha gente me dice, no, yo lo grabo todos los días. Muchísimas gracias, se aprecia eso mucho. Tenemos a nuestro primer invitado, él es el profesor Félix Arellano. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la UCB y siempre colabora con nosotros para tratar e intentar de analizar el tema internacional, sobre todo que en este momento yo creo que Venezuela ocupa el 60% de las páginas internacionales y eso es muchísimo, eso nunca había ocurrido. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Muy agradecido de la invitación, con gusto les acompaño. Bueno, yo creo que nuestra entrevista tiene que girar hoy sobre todas las consecuencias que tuvo esa reunión en los Estados Unidos frente al Congreso, una reunión especial que tuvieron el senador Marcos Rubio con la presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro. Se dijeron cosas muy duras, muchos puntos, y bueno, vamos a tratar de entender lo que sucedió ahí, porque también paralelamente a esto se han ofrecido sanciones para Venezuela, se han hablado de listas robustas, es el calificativo que han recibido. Robusto es un árbol robusto, no es tan grande, son algunos de los funcionarios venezolanos, pero sí se denota una cantidad de sanciones que podrían afectar a Venezuela, sobre todo en su economía, en el petróleo. Una de las cosas que dijo el Magro es que los bonos de venezolanos están en default y que están en manos de una oficina en Rusia. Eso lo vamos a tratar con nuestro próximo invitado, pero sí quiero decirle que cayeron los bonos más de un 5% ante la reacción de lo que dijo Luis Almagro con todo lo que han caído los bonos venezolanos. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de las sanciones estadounidenses, que cuáles serían y que si tiene algún tipo de predicción de qué es lo que puede suceder, porque se habla de sanciones a algunos funcionarios, no al país, y si son embargos petroleros, ¿de qué manera se hacen? Sí, creo que es muy importante destacar en primer lugar por la crisis que vive el país, por la gravedad del tema que tenemos entre manos, que es un proyecto inconstitucional e ilegítimo de Asamblea Constituyente, que lo que está ocurriendo, que es mucho, que como tú bien decías podría ser el 50, el 60% de la atención en el hemisferio y en buena parte en el mundo, pero sobre todo en el hemisferio, en el tema venezolano, porque la comunidad internacional sabia e inteligentemente ha decidido que no puede hacer silencio en una situación tan grave como es destruir una democracia a través de un juego fraudulento llamado constituyente. De tal manera que esta es una reacción de la comunidad mundial a la que podemos mencionar diversidad de declaraciones desde la Unión Europea, que también está hablando de la posibilidad de incorporarse al tema de las sanciones, pero quizás en primer lugar Estados Unidos, uno por la sesión en el Senado, fue una comisión de política exterior del Senado norteamericano, donde varios senadores, demócratas y republicanos, invitaron al secretario general de la OEA, un hecho absolutamente inédito. Nunca había sido invitado un secretario general de la OEA a exponer en el Congreso de los Estados Unidos, que por lo general es para ciudadanos norteamericanos, en investigaciones, en procesos, de vez en cuando alguna organización internacional por temas técnicos, la Organización Mundial de la Salud, con frecuencia la han invitado, pero esta vez era el secretario general de la OEA por el dominio que tiene sobre el tema venezolano, el amplio conocimiento. Recordemos que en estos momentos está presentando un tercer informe sobre Venezuela, un tercer informe de más de 60 páginas, correcto, que se suma a los anteriores que pasaron el centenar de páginas, y en este caso actualiza la crisis venezolana y la trae hasta el tema de la constituyente y cómo se violenta las normas fundamentales de una democracia con una constituyente que no es participativa, que no es universal, que no es transparente. Bueno, Estados Unidos ha mantenido la línea que está muy acorde a la normativa del derecho internacional contemporáneo, sobre todo el derecho humanitario, de las sanciones a los individuos. Pero obviamente también existen sanciones a los países. En el caso del Mercosur, el protocolo de Ushuaia, que se acaba de reunir, se sesionó la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que es semestral, presidida por Macri, que le entregó la presidencia a Brasil,
y el tema Venezuela también fue un tema central. Vamos a hacer un Estados paréntesis Unidos. por lo de Mercosur, porque un titular dice, Mercosur podría expulsar a Venezuela si lleva adelante la Asamblea Nacional Constituyente. Conversando con usted, también tengo el titular que pone la página de Globovisión, que es un poco, tiene más síntesis. Mercosur pide diálogo en Venezuela que permite una concertación política creíble. ¿Cuál de los dos titulares debemos tomar? Tenemos pendiente el tema de los Estados Unidos. No, lo tenemos aquí, pero luego como se me fue para Mercosur. En el caso de Mercosur, claro, ocurrió ayer, está ocurriendo, están cerrando la cumbre. De tal manera que el tema, allí tenemos una dicotomía, la vamos a encontrar en los medios, porque los discursos fueron muy duros. El discurso de Argentina, de su canciller, de Brasil, de Paraguay, fueron tremendamente duros sobre la violación de los derechos humanos, sobre el ordenamiento constitucional. Paraguay ha venido insistiendo en la necesidad de aplicar la cláusula democrática, pero todo esto lo ha parado Uruguay. Uruguay es el mediador, es el que busca equilibrios, y si bien los discursos hablaban de la conveniencia de sancionar, de expulsar, de suspender claramente, se mantuvo la situación igual. La declaración lo que contempla es apoyar a Venezuela en la búsqueda de salidas democráticas con la participación de todos los sectores. Habla, resalta el tema de los derechos humanos, de los presos políticos, y llega a plantear la necesidad de elecciones, de un calendario electoral, que es más o menos la misma postura del Vaticano. ¿Pero podría Mercosur entonces ya definitivamente expulsar a Venezuela? No creo lo que está planteado en este momento, porque es que eso es lo que quiere el gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela quiere presentarse como la víctima de un escenario imperialista que la acosa y la quiere destruir. Eso es completamente falso. Nadie la quiere acosar, nadie la quiere destruir. Todos lo contrario, lo que quieren es restablecer el ordenamiento constitucional, que lo empezó a destruir la Sala Constitucional, negándole las funciones a la Asamblea Nacional. Ahora no ha sido suficiente eso, ahora también quieren eliminar las funciones de la Fiscalía General de la República, y todo órgano que quiera jugar a su autonomía, como está consagrado en la Constitución, lo van a querer rechazar. La idea de la constituyente es eliminar esos pocos márgenes de democracia que quedan, mantener todo controlado por uno solo. Okay. Bueno, de tal manera que Mercosur lo que planteó en la cumbre es que ellos quieren apoyar la construcción del diálogo, apoyar la construcción de una solución democrática y de un programa de transición que conlleve a unas elecciones. Profesor, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguimos con el tema Estados Unidos, sí, sobre todo que trae consecuencias, no solamente la posibilidad de un embargo que podría alimentar esta Asamblea Nacional Constituyente según algunos expertos, o por lo menos llevarla al frente por eso que usted dice que si al gobierno le conviene. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos hablando con el profesor Félix Arellano, internacionalista, y estamos analizando todas las posibilidades que tiene Venezuela en el ámbito internacional en estos días. Y lo que vemos es una especie de aislamiento si suceden todas estas amenazas que está recibiendo Venezuela. Por ejemplo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, considera extremadamente positivas sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Por su parte, Venezuela rechaza la injerencia de otros países en los asuntos venezolanos, y también estamos viendo que esas ya tienen consecuencias en los mercados. Se cayeron los bonos un 5%, repuntaron un poquito, pero siguen abajo por este tipo de medidas que se pueden tomar. ¿Nos puede hablar un poco de este tipo de medidas que se espera? Bueno, hay que destacar uno, que yo creo que todo lo que está ocurriendo en este momento, como en el Mercosur, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el Vaticano, todo es una llamada de alerta a un gobierno que en una ceguera ideológica no quiere oír, no quiere dialogar. Ha utilizado, y eso generó toda una cortina muy negativa, ha utilizado el concepto de diálogo para pasar tiempo, para quemar tiempo y no para construir las soluciones que los venezolanos aspiran y que la comunidad internacional quiere apoyar. Entonces Estados Unidos en esa línea habla de aplicar medidas más contundentes. Son medidas que, repito, se corresponden con la normativa internacional en el tema de derechos humanos, y entonces quienes violentan los derechos humanos pueden ser aplicadas sanciones individuales. De hecho, la Corte Penal Internacional, que también se está nombrando mucho estos días, porque hay otro nuevo expediente que llevaron parlamentarios chilenos y colombianos, y el señor Almagro llegó a señalar también la necesidad de evaluar la posibilidad de aplicar la normativa
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por la magnitud de la gravedad del problema en Venezuela, por los delitos de lesa humanidad que se están enfrentando. Esto, repito, es una alerta. Yo no creo que exista un interés claro en aplicar sanciones a un pueblo que vive una situación tan dramática de desabastecimiento, de destrucción de su economía, de medicinas, etcétera, etcétera, esta crisis humanitaria. Sí creo, y creo que también es la tarea del Mercosur y de la comunidad en general, aplicar medidas contundentes frente a un gobierno que, repito, está violentando las normas fundamentales en materia de derechos humanos y las normas fundamentales en materia de institucionalidad democrática, las cláusulas democráticas. Ahora, si la magnitud del problema continúa, si la soberbia y la ceguera se reiteran, pues sí, el gobierno de los Estados Unidos podría aplicar medidas más exhaustivas. Eso puede ir en una escalada, no necesariamente tiene que llegar a un embargo, a las medidas que se le aplicaron a Cuba necesariamente. Podemos ver casos históricos como el de Irán, que obviamente aquí la diferencia es que en el caso de Irán fueron aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero no olvidemos que también la representación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ya informalmente llevó el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es tan delicado que todos los foros multilaterales más relevantes lo tienen en alguna medida en la agenda. ¿Crees que Luis Almagro va a volver a someter a votación el caso venezolano? ¿Habrá conseguido Bueno, los votos? él no podría hacerlo, ¿no? Él ya, las cosas que él puede hacer dentro de la normativa de la OEA las ha hecho. Ahora, al actualizar el informe, debería reunirse de nuevo el Consejo Permanente. Ahora tenemos una nueva presidencia, ahí la presidencia del Consejo Permanente es trimestral, la tenía Bolivia e hizo todos los esfuerzos para que no se reuniera el Consejo, no se tratara el tema, ahora la tiene Brasil. Y yo creo que Brasil, que además tiene otra crisis muy profunda, que la vamos a dejar para otro día, yo creo que Brasil, la delegación de Brasil en Washington, en la OEA, creo que está tratando de crear un ambiente más favorable para que cuando se reúna de nuevo el Consejo Permanente a abordar el tema venezolano, haya una decisión que se adopte por el número necesario Ahora, de entre votos. los puntos duros que habló Luis Almagro, uno de ellos fue Petrocaribe, porque Marco Rubio le preguntó, ¿qué opinas tú de estos votos de Petrocaribe? Dice, los países se mueven a veces por sus intereses y no por la moral y los principios democráticos. Fue muy duro. Fue duro, pero también hay que destacar que el tema venezolano también está generando movimiento y cambios en el Caribe. La última reunión de jefes de Estado del CARICOM no fue tan complaciente con Venezuela. Venezuela tendría que ver que este cerco, que algunos dicen que lo promueve el propio gobierno, en alguna medida lo alimenta, mire, se le está cerrando demasiado. Claro. Hay países ayer solidarios rígidos que han ido moviendo sus posiciones, como en el Caribe, donde la reunión del CARICOM no fue tan complaciente como lo quería el Petrocaribe y la chequera petrolera, y otro gobierno que está actuando con un mínimo de prudencia, al menos sobre todo en el discurso, es el gobierno de Ecuador. Ahora, también vemos que las declaraciones de Donald Trump causaron una polémica, una gran polémica en el país e internacionalmente. Pero yo creo que más polémicas, y hay que descifrar e hilar un poquito más fino, fueron las declaraciones del presidente de Colombia, Santos, cuando desde Cuba, porque desde Cuba, con las relaciones que tiene con Venezuela, anuncia que deberían de poner la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Y no, yo creo que la prensa no le ha dado la suficiente importancia que tiene esa declaración. Bueno, hay un punto que es importante resaltar aprovechando esta oportunidad, que es que si uno evalúa todas las acciones que están realizando la comunidad internacional desde el Vaticano para acá, toda está encaminada a una negociación. A una negociación seria, concreta, con resultados concretos y donde hay el libreto del Vaticano, la carta del secretario de Estado Parolini en diciembre, sigue en la agenda. Presos políticos, porque se puede liberar algunos que finalmente no se liberan porque se mantienen. Reconocimiento de la Asamblea Nacional, los 4 puntos. Separación de poderes, crisis humanitaria, alimentos y calendario electoral. Eso lo acaba de decir Macri, Temer, el Mercosur, eso lo ha dicho la Unión Europea, eso es lo que quiere el mundo. Así que el tema de la negociación es un tema que hay que trabajarlo con seriedad. El gobierno no lo ha hecho, pero creo que también la oposición
tiene que trabajarlo con seriedad, Pero con disciplina. podemos deducir que hay algún tipo de negociación por detrás o en otro nivel, no aquí en Venezuela, no en la MUD. Estamos en otro tablero. ¿Por qué? La liberación de Leopoldo López lo dice su propio partido, que no fue que se negoció. Entonces nos parece que esa decisión a lo mejor también tuvieron que ver Putin, Trump, G20, Bueno, Santos. lo que vemos, sobre todo por el tema Santos, es que la comunidad internacional, que está muy preocupada, sabe que la negociación es la clave y que para que esa negociación conlleve una participación cierta, seria del gobierno de Venezuela, la influencia cubana es importante. Por eso creo que la señal que ha transmitido el presidente Santos es que quieren colaborar concreta, seria, profundamente. Es un voto de confianza que se le está dando a la negociación. Como Que no le se está dieron, dando la comunidad internacional. o sea, como negociador Cuba. Con una de las partes importantes para ir a una negociación Bueno, concreta. una de las cosas que dijo Almagro, actualmente hay cerca de 15.000 funcionarios de Cuba en Venezuela. Es como un ejército de ocupación, así de grave fue lo que él dijo. Entonces es muy importante las declaraciones desde Cuba. No solo por la presencia cubana en Venezuela, sino por la ascendencia, el enorme poder que tiene Raúl Castro en particular, Y sobre la el influencia que tenemos Politburó ahora. cubano sobre el gobierno de Venezuela. Sí, señor. Yo creo que es momento que gobiernos como Cuba, como Uruguay, que ha mantenido esta posición de equilibrio en el Mercosur, pero que ya le llegó el momento de trabajar más profundamente, de trabajar para crear ese clima de convivencia, ese clima de diálogo, esa necesidad de ir a estos 4 puntos de manera urgente e inmediata. Yo creo que es un trabajo en el que Uruguay, en alguna medida Ecuador, obviamente el Vaticano, tienen mucho que hacer y ahí es donde se está sumando el resto de la comunidad internacional. La presión de Estados Unidos, la presión de la Unión Europea es para que el gobierno dialogue, es para que el gobierno cambie su posición. No se ve fácil, pero si luego, que entiendo lo vas a abordar en unos minutos, si luego abordamos la crisis financiera enorme del país, la crisis de alimentos, la crisis social que en general vive el país, yo creo que es momento de oír y apoyarnos en la